En este video tutorial utilizaremos las propiedades de los logaritmos para resolver tres ejercicios. Primero, desarrollar logaritmo en base b de x raíz cuadrada de y dividido por z al cuadrado. Observa que esta expresión logarítmica es la de un cociente. Miremos que el logaritmo de un cociente o fracción es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Aplicándola a nuestro ejercicio, igual logaritmo del numerador x por la raíz cuadrada de y menos logaritmo del denominador z al cuadrado. Si te fijas, el primer término de esta ecuación corresponde al logaritmo de un producto. Su propiedad es logaritmo en base b de a por b es igual al logaritmo del primer factor a más el logaritmo del segundo factor b, igual al logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de la raíz cuadrada de y menos el logaritmo en base b de z al cuadrado. Ahora, sabemos que toda expresión con exponente fraccionario, en este caso x elevado a la n partido en m, es igual a una raíz de índice el denominador y cantidad subradical la misma base elevado al numerador. Igual, el primer término queda igual logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de y elevado a su exponente 1 dividido por el índice 2 menos el logaritmo en base b de z al cuadrado. Sabemos que el logaritmo de un exponencial es igual al exponente que multiplica al logaritmo de la base, en este caso m. Aplicándola obtenemos logaritmo en base b de x más, fíjate, un medio es el exponente, un medio por logaritmo en base b de y, que es la base, menos el exponente 2 que multiplica al logaritmo en base b de la base, que es z, y que corresponde a la respuesta. Segundo ejercicio, desarrollar la siguiente expresión logarítmica. Miremos la propiedad. En este caso vamos a utilizar la de una expresión con exponente fraccionario, que equivale a la raíz mésima de x a la n, igual al logaritmo en base b de x elevado a su exponente partido en el índice, que es 2, y dividido por y al cuadrado z a la cuarta. Miremos qué propiedad le podemos aplicar a este ejercicio. Vamos a aplicarle el logaritmo de un cociente, que es logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, igual logaritmo del numerador x elevado a la 5 medios menos el logaritmo del denominador y al cuadrado z a la cuarta. Si te fijas bien, en el segundo término que te indico aparece el logaritmo de un producto. Apliquémoslo. Logaritmo de a por b es igual al logaritmo del primer factor a más el logaritmo del segundo factor b, igual
al logaritmo de x a la 5 medios, queda igual, menos paréntesis, es importante, porque vamos a desarrollar algo y está precedido por el signo menos. Logaritmo de y al cuadrado más logaritmo de z a la cuarta. Ahora, es importante destruir o quitar el paréntesis. Igual logaritmo en base b de x a la 5 medios menos logaritmo en base b de y al cuadrado menos por más nos da menos logaritmo en base b de z a la cuarta. Ahora, vamos a utilizar el logaritmo de una expresión exponencial, el numerador multiplicado por logaritmo de la base. Obtenemos el exponente 5 medios por logaritmo de x menos el exponente 2 que multiplica al logaritmo de y menos 4 que multiplica al logaritmo en base b de z. ¿Y qué es nuestra respuesta? Tercer ejercicio. Observa aquí una expresión logarítmica. Vamos a expresarlo como un solo logaritmo. Apliquemos el logaritmo de una expresión exponencial del que hemos trabajado a lo largo de este video tutorial. Entonces, obtenemos igual logaritmo en base b de x más un medio pasa al exponente, fíjate, de y, logaritmo en base b de y a la 1 medio, menos logaritmo en base b de z al cuadrado. Ahora, sabemos que el logaritmo de un producto es igual al logaritmo de cada factor. Entonces, lo vamos a aplicar, fíjate bien, en el primer término y en el segundo. Corresponde a esta parte que te indico, fíjate. Entonces, lo podemos escribir como logaritmo en base b de x por y a la 1 medio y menos logaritmo en base b de z al cuadrado. Podemos expresar este factor como una raíz. Ya sabemos que toda expresión con exponente racional equivale a una raíz. Obtenemos logaritmo en base b de x por la raíz cuadrada, fíjate en el denominador, que es el índice 2 que nos escribe, por y a la 1, y menos logaritmo en base b de z al cuadrado. Y recordemos que el logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces, nuestro ejercicio es igual al logaritmo en base b de x por raíz cuadrada de y dividido por z al cuadrado. Y que es nuestra respuesta.